Bueno, chicos, otro vídeo más y por fin voy a hablar de Retro Madrid. He querido dejar que pasen unos 2 o 3 días para tener la cabeza más fría, para analizar mejor pues qué me ha gustado, qué no me ha gustado, y he decidido dividirlo en dos partes. La primera será esta, donde comente pues lo que sin duda fue lo peor de la feria, que fue la llegada el primer día de apertura, que fue un auténtico caos. Y ya en el segundo vídeo pues ya comentando pues mis experiencias a nivel de exposición, de lo que había allí, de hardware, de software, de lo que viví con la gente que conocí allí, que para mí fue el principal reclamo para ir a Reto Madrid. O sea, dejar un poco quizás lo mejor para el segundo vídeo y en este pues ser más crítico, ¿no? Pero crítico, pero también con matices, ¿vale? No es que trate de atacar gratuitamente la organización, porque no es así. Hay una serie de errores que no se pueden imputar únicamente a la gente que realmente hace Retro Madrid. De hecho, yo no tiene ninguna culpa. Pero hay que analizarlo todo un poco fríamente, ¿no? Bien, pues lo que os digo, nosotros llegamos el viernes eso de las 3 o 4 de la tarde ya estábamos en Madrid, un día muy, muy, muy bien, relajados y tal, y ya el sábado siguiente pues ya empezó la feria en sí, y empezaba a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces nosotros llegamos allí y nos encontramos con una cola kilométrica, que conste que yo había comprado la entrada por internet, ¿no? Con lo cual yo no sabía exactamente qué tenía que hacer. Yo supuestamente ya pensaba que mis datos ya estaban, digamos, guardados en una base de datos o algo por el estilo. Yo simplemente tendría que presentar una especie de justificante, con lo cual eso ya se te advertía en la página web. Pero la cosa fue un poco más complicada de lo que parecía. O sea, nosotros llegamos y tardamos en entender, a lo mejor una serie de minutos, que había dos colas, la cola para entrar en Madrid y la cola para comprar la entrada y validarla. Aquí está el primer gran error a mi juicio. O sea, la gente compró la entrada por internet tenía que comerse la misma cola que aquella gente que iba a comprar la entrada, con lo cual para mí es un error garrafal. O sea, porque la ventaja de comprar por internet realmente no es ninguna. O sea, ¿por qué tengo que yo validar la entrada que realmente ya he comprado, no? Si lo hiciesen bien de verdad, pero bien de verdad, se trataría simplemente de comprar la entrada, dar mis datos personales, pues nombre y DNI completo, y ahorrarme ese proceso de validación de la entrada. O sea, ya directamente irme a la cola de entrada al recinto y con lo cual ahorrarme pues todo el proceso anterior, ¿no? No se hizo así. Tuvimos que comernos esa cola de validación o de compra de entrada, validarla y ya después pasar a la cola kilométrica, ¿no? Otro error grave para mí fue el siguiente. Y es que en lugar de las conferencias está en el mismo lugar habilitado para comprar barra validar las entradas. Me explico, es decir, tú llegabas a comprar la entrada y en ese espacio, no demasiado grande, todo se ha dicho, pues estaba el mostrador en el cual la gente compraba o validaba su entrada, y luego había un pequeño pasillo, ese pasillo llevaba a una zona más amplia, y en esa zona más amplia ya había una sala, la sala de conferencias o cineteca creo que llamaban, ¿no? Bien, eso provocaba un pequeño caos a pequeña gran escala, porque se juntaban en un lugar muy estrecho la gente que iba a comprar o validar la entrada y la gente que hacía las conferencias. Había ahí una pobre señora que estaba agobiada porque el tráfico de gente era continuo y claro, ya no sabía si el que iba allí iba a comprar la entrada o iba a la conferencia. Tenía que estar continuamente parando a la gente para preguntarles qué iban a hacer, ¿no? Y hombre, yo lo haría de otra forma. Yo pondría el lugar para comprar las entradas o validarlas en otro sitio y el de las conferencias, pues claramente en el original, ¿no? Porque no estaba ahí esa sala de conferencias que la verdad es que está bastante bien, ¿no? Creo recordar que el año pasado las conferencias se hacían en la misma nave 16 creo que era, donde estaba, pues me refiero a la nave donde se hacen las exposiciones y demás, ¿no? Creo que han habilitado un espacio de esa nave para hacer las conferencias. Bueno, también me parecía viable. Y es que, a ver, otra queja que yo hago es un poco el desconocimiento de la gente que llega, que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de ir a la conferencia de Juego y Consolas, que era el primer día a las 11 de la mañana, o sea, el día de apertura de Reto Madrid, a primera hora de apertura. Bien, el caso es que, claro, yo llego allí, uno llega allí un poco, pues no sabe lo que tiene que hacer, tiene un poco que organizarse, bueno, hay que ir 2 colas, yo no sé a dónde tengo que ir, ya pierdes un poco de tiempo, pues informándote. Y claro, mi creencia era que la sala de conferencias pues estaba en la misma nave central. Cuando digo nave central me refiero a la nave donde están las exposiciones, ¿no? Luego, bueno, tuve la suerte de encontrarme con conocidos y me explicaron que no, que esa nave era otra, que era otra nave que yo sinceramente no sabía exactamente cuál era.
y que la conferencia, por desgracia, ya había empezado, ¿no? O sea, fue una pequeña decepción. Entonces, mi recomendación, si es que alguien ve este vídeo, es que quizás el primer día, las conferencias deberían empezar a lo mejor 1 hora o 2 horas más tarde respecto a la hora de apertura, simplemente para que la gente le dé tiempo a organizarse. ¿Entendéis? O sea, yo llego a las 11, aún no sé cómo funciona eso, porque no lo sé, porque tengo que verlo para entenderlo. Y bueno, una vez me informe o me dé un folleto donde ya venga pues la lista de conferencias y dónde van a ser exactamente, pues a partir de ahí pues ya que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero ponerla ya el mismo día de apertura a primera hora me parece un poco equivocado. Porque claro, la gente llega a esas horas y tiene que organizar, tiene que entender cómo funciona el Retro Madrid. Y eso provoca que en mi caso me perdiese la conferencia de hobby consolas. Por tanto, yo lo que haría es la conferencia del primer día, pues dejarle 1 hora o 2 de margen para que la gente pueda organizarse. Yo entiendo que el número de horas es restringido, que tienen que aprovecharlas al máximo, pero tienen que procurar que, insisto, que la gente pueda entender cómo funciona Retro Madrid a nivel organizativo, a nivel de exposiciones y a nivel de conferencias, ¿no? Bien, dejando a un lado eso, la verdad es que lo peor, como yo os dije antes, fue el tema de la entrada. El hecho de entrar en la nave central fue un auténtico caos, ¿no? Y fue un caos motivado además por una decisión a última hora del Ayuntamiento de Madrid. Este proyecto de Retro Madrid, porque a fin de cuentas es un proyecto que se aprobó, tenía un foro acordado de 1.500 personas, creo recordar, bueno, 1.000 y pico personas, 1.000 y muchas, ¿vale? Y resulta que 2 días antes el concejal, uno de los concejales encargados de todo este tipo de eventos, dijo, no, 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 este aforo se va a reducir a menos de la mitad, a 400 y pico personas. O sea, una burrada. ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto de eso fue, para que os hagáis una idea, cuando yo llegué a la cola de entrada, la cola al principio avanzaba bastante bien, porque la gente acaba de llegar y bueno, vale, bien, avanzaba. Entonces simplemente entraban, pues daban las entradas, mostraban la entrada y pum, pasaban, ¿no? La cosa iba muy fluida. Pero cuando yo estaba a 7 u 8 metros de la puerta, o sea, cuando ya estaba prácticamente ahí, yo os juro que tuve que estar esperando más de 20 minutos, o incluso más de 30 minutos, cuando estaba apenas a 4 metros o 5 o 6 de la puerta. ¿Por qué? Porque cuando el aforo se completó, o cuando consideraron que se había completado, tenías que esperar a que saliese gente para entrar tú. Es decir, si salían 2 personas, entraban otras 2. Y así sucesivamente. Claro, evidentemente la gente sale cuando le da la gana. Una persona entra y sale cuando quiere, no cuando no lo obligan a salir. Tú tienes un tiempo determinado para estar allí. Y eso provocaba que hubiera un colapso brutal. Brutal, porque en unas ocasiones salía mucha gente, pero en otras ocasiones no salía tanta gente. Y fue una cosa, la verdad es que muy, muy pesada. ¿Qué ocurre? Ocurre que, vamos a ver, claro, yo entiendo que la gente, su reacción sea pues de cabreo. Mucha gente que llega de otras zonas de España, como es mi caso. Yo, por suerte, había comprado la entrada por internet y estaba un poco más o menos cubierto. Pero había gente que no, que llegaba de otras zonas de España y que iba a comprar allí la entrada. Y se dieron de bruces con que ya no se vendían más entradas, ¿no? Es decir, de repente se encontraron con que ya no podían acceder a Retro Madrid. Y todo esto por el tema del aforo. Claro, yo digo que la gente se cabree. Se cabree porque, y además, de una manera muestra ese enfado a los chicos que están por allí, pues organizando todo, que son los que no tienen la culpa. Retro Madrid es cosa de 3 grupos. La gente que realmente hace Retro Madrid son los tíos que se comen, es decir, toda la preparación del recinto y demás. Los que tienen la ilusión de llevar Retro Madrid a otras varias ciudades de España, bueno, en este caso Madrid, o también en Coruña, o también en otras zonas de España. Vamos, los verdaderos artífices de toda esta feria retro. Luego está el Ayuntamiento de Madrid y luego está la empresa privada que gestiona pues el espacio, en este caso Matadero, ¿no? Y que también es la que gestionaba todo el tema de las entradas, ¿no? Y por eso yo les doy un pequeño tirón de orejas, porque las entradas, en mi juicio, funcionó fatal, fatal, sobre todo el tema de la compra anticipada por internet. Entonces, claro, esta gente se encontró con que primero la organización, la empresa privada de Matadero, ya a nivel logístico no lo hicieron del todo bien. Y luego encima se encontraron con esta pequeña colleja que hizo el Ayuntamiento de Madrid, que trastocó muy gravemente todo lo que fue la experiencia de Retro Madrid. O sea, fue una cosa autoimpuesta ante la que no pudieron hacer absolutamente nada. Yo no os hablo por hablar, yo conozco personalmente a uno de los principales responsables de Retro Madrid, pero me refiero a los principales responsables de los que realmente tienen la ilusión por hacer esta feria, ¿no? No al ayuntamiento ni a la empresa privada de Matadero. Entonces, claro, fue una situación
imprevisible, una situación que se desbordó, un pequeño conato de rebelión, por así decirlo, porque de repente había unas cientos de personas que ya no tenían entrada, que no podían acceder, y tuvo que ir la policía a ayudar o a evitar que la cosa fuese a más, ¿no? Y fue lo peor, sin duda alguna, fue lo peor. O sea, lo de la entrada fue un auténtico caos, un auténtico caos. Yo espero que el siguiente año, si es que se hace retromaíz el siguiente año, porque está por ver, porque los ánimos no quedaron muy allá, que pulan estas cosas, ¿no? Yo recuerdo que me dijeron que el año pasado, por ejemplo, la iluminación fue malísima. Este año, pues, el lugar está muy bien iluminado, con luz natural. La cosa fue, la verdad, fantástica en ese sentido. Pero este año lo han cagado en el tema del aforo, que no fue culpa de ellos. Yo entiendo que desde Madrid estén preocupados con lo de Madrid Arena porque fue una desgracia. Pero no hay que matar moscas a cañonazos, ¿vale? Hay que tener un poco de cabeza a la hora de organizar estos eventos, ¿no? Pero ya os digo, el tema del aforo fue la gran cagada máxima, y también lo de las entradas, que a mi juicio no estuvo bien. Aparte de otros detalles organizativos que yo puliría. Como ya dije, el tema de las conferencias y de dejar una pequeña hora, 2 horas de margen para que la gente pueda organizarse, ¿no? Para que la gente pueda informarse y decidir sobre lo que hacer o lo que no hacer. Pero bueno, esto es un poco lo de ese día de llegada, creo que fue lo peor. Es cierto que el domingo la cosa se arregló más o menos, creo que se aumentó el aforo a 600 personas, lo cual tampoco era suficiente, pero bueno, al menos es una pequeña concesión. Creo que otra parte de la nave se habilitó para que funcionase también como espacio para moverse. Pero bueno, la cagada quedó ahí y hay que decirla. Hay que decirla porque hay que ser justos y hay que ser críticos, sobre todo para evitar que esto vuelva a pasar. Y en fin, esto ha sido un poco fue mi primer día. Ya os digo, el siguiente vídeo que voy a hacer es para hablar sobre el Retromaíz en sí, cuando estás dentro, cuando ya disfrutas de todo lo que te ofrece. Que yo la verdad es que me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien y disfruté mucho, y la verdad es que en ese sentido no hubo ninguna decepción, ¿no? Así que, en fin, chicos, el siguiente vídeo supongo que lo subiré ya mañana o incluso puede que hoy. Así que, en fin, os he dejado estas pequeñas primeras impresiones sobre la llegada y espero que comentéis un poquillo lo que os pareció a vosotros o cualquier tema que queráis decir. Así que un saludo y adiós.